Hola a todos, soy María Claudia Puche, guía Montessori. Qué alegría verlos aquí conectados. Sé que el día a día como padres está lleno de ocupaciones, así que agradecemos este tiempo que se toman para estar hoy. Bienvenidos a nuestro taller de ciencias llamado El asombro como punto de partida. Cuando escuchamos la palabra ciencias, es fácil que nuestra mente viaje a épocas del colegio. ¿Se acuerdan cuando nos tocaba memorizar esas fórmulas, aprendernos las tablas periódicas o de pronto esos conceptos que eran un poco difíciles? Pero no se preocupen, hoy quiero pedirles que nos quitemos esa idea de la cabeza. ¿Por qué? Porque en la etapa de la comunidad infantil y la casa de niños, la ciencia no tiene nada que ver con conceptos abstractos. Hoy vamos a descubrir cómo ustedes desde casa y con cosas muy sencillas pueden acompañar la mente científica de sus hijos, usando la herramienta más poderosa que ya tienen, su asombro natural. Para un niño pequeño, absolutamente todo es nuevo. Imaginemos llegar a un planeta donde nunca han visto llover o donde nunca han tocado la tierra húmeda. Así viven ellos todos los días. En Montessori entendemos que antes de que un niño pueda comprender la teoría o el porqué de las cosas, necesita llenarse del qué. Necesita tocar, oler, mirar y escuchar. Las manos son los instrumentos de su inteligencia. Por lo tanto, hacer ciencia a esta edad no es darle una clase magistral, es simplemente permitirles una exploración sensorial, rica y libre. Si un niño está tocando el hielo, como está este niño que aparece en la imagen, está sintiendo cómo se derrite, está haciendo física y él no sabe que está viviendo eso. No necesitamos explicárselo con palabras complejas, todavía no es el momento. Necesitamos dejar que lo viva. En esta diapositiva queremos desmitificar la ciencia en la primera infancia, porque muchas veces como adultos tenemos una idea muy distinta de cómo los niños realmente aprenden. En la columna de la izquierda encontramos lo que son los mitos, todos esos mitos que tenemos para eso. Es decir, la visión que muchas veces tenemos los adultos sobre lo que significa aprender ciencias. Por ejemplo, pensamos que aprender ciencias es memorizar fórmulas o conceptos teóricos. Pero aquí en la primera infancia, donde están en este momento sus hijos, esto no es lo más importante. Para nuestros niños, la ciencia comienza cuando puede tocar, explorar y experimentar con su entorno, con todo lo que le rodea. También creemos que la ciencia empieza cuando el niño busca responder ¿por qué? Sin embargo, en los primeros años, su mente está más enfocada en descubrir qué es esto. Él está absorbiendo toda la información del mundo, como a través de las texturas, de los olores, de los sonidos, pesos y temperaturas. Todo es nuevo y fascinante para él. Otro mito que tenemos es pensar que necesitamos comprar materiales costosos o tener un laboratorio, imagínense, complejo en nuestra casa para poder enseñar la ciencia. Nosotros aquí en Montessori descubrimos que la ciencia está en lo cotidiano, en el agua que los niños traspasan cuando están ellos dentro del aula de clase, cuando están limpiando las hojas, cuando están observándolas,
en la masa que moldean, cuando hacen las galletas, cuando hacen los pudines, o en la arena que están tocando. La naturaleza y la vida práctica son los primeros laboratorios de su vida. Y finalmente, a veces pensamos que enseñar significa hablar mucho y explicar todo. Pero en Montessori entendemos que muchas veces el aprendizaje más profundo ocurre a través de la observación libre y silenciosa. Cuando el niño observa, explora y descubre por sí mismo, está construyendo conocimiento real. Entonces, familias, este mensaje es para todos. La ciencia en la infancia no comienza en un libro, comienza en la experiencia. Cada vez que permitimos que nuestros hijos exploren, toquen, comparen, mezclen y observen, estamos formando pequeños científicos. Vamos a reflexionar acerca de esta frase que nos dice aquí. El conocimiento nace del asombro. Y esto es especialmente importante en los primeros años de vida. Cuando hablamos de aprendizaje aquí en el preescolar, muchas veces pensamos que los niños ya saben las letras, los números, las tareas, pero en realidad es que antes de todo eso, el verdadero aprendizaje comienza con algo mucho más poderoso, que es la capacidad de maravillarse. Miren esta imagen. Vemos a un niño observando una semilla que está brotando. Para nosotros como adultos puede ser algo simple o cotidiano. A veces ni nos asombramos. Pero para un niño pequeño ese momento puede ser extraordinario. En ese instante el niño no solo está viendo una planta, él está haciendo ciencia, está observando, está formulando ideas, está descubriendo que la vida cambia y crece. Y eso ocurre también en casa, en situaciones muy sencillas que tenemos. Cuando ven cómo el azúcar se desaparece en el agua, o por ejemplo cuando observan que una semilla empieza a germinar. Sé que muchos de ustedes colocan y hacen ese experimento en casa. Cuando descubre cómo cambia la textura de la tierra cuando se moja, o cómo cambia el agua, o cómo cambia la masa. Ahí nace el conocimiento. Como padres, ¿cuál es nuestro papel? No es llenar a nuestros hijos de respuestas inmediatas, ni explicarles todo el tiempo cómo funciona el mundo. Nuestro papel es proteger esa chispa de curiosidad, es permitirle observar, tocar, experimentar, preguntar, esperar y descubrir por sí mismos. Porque cuando un niño vive una experiencia con emoción, con calma y con atención, ese aprendizaje se vuelve significativo y permanece para toda su vida. Por eso, en la etapa del preescolar, más que enseñar contenidos, estamos sembrando algo mucho más importante: el amor por aprender. Y cuando un niño conserva su capacidad de asombro, estamos sembrando una semilla que puede acompañarlo toda la vida. Y aquí podemos ver una frase muy poderosa y dice: el mayor enemigo del asombro es la prisa. Y esta frase nos invita a reflexionar, a nosotros como padres, a nosotros como docentes, sobre algo que vivimos todos los días. Muchas veces nuestro ritmo es rápido, tenemos horarios para cumplir, responsabilidades, compromisos, nuestro trabajo, y sin darnos cuenta queremos que nuestros hijos también caminen a esa misma velocidad. Pero aquí vemos una gran diferencia. Vamos a mirar aquí arriba donde dice el ritmo del adulto. ¿Cómo es el ritmo de nosotros?
es directo, rápido, enfocado en llegar rápido a un destino. En cambio, el ritmo del niño es completamente diferente. Un ritmo lleno de pausas, exploración y descubrimiento. Y el niño va caminando. Este es un ejemplo. El niño va caminando y de repente se detiene porque encontró un charquito. Y eso nos ha pasado. Luego descubre, pero ¿qué hace en el charco? Se mete, salta, y nosotros estamos diciendo, salte, no te mojes. Pero mire, luego ese niño en su caminar de pronto puede encontrar una hoja seca, y empieza a observar. Más adelante se encuentra con una fila de hormigas. Y mientras nosotros estamos pensando, vamos, rápido, no te detengas. Para el niño, ese momento no es una distracción. Ese momento es aprendizaje. Ahí está, observando. Miren todo lo que conlleva todo esto. Observar, compara, se hace preguntas, desarrolla atención, concentración y miren lo que ellos traen, curiosidad. En Montessori entendemos que el niño aprende a través de la exploración del entorno. Por eso, cuando interrumpimos constantemente con frases como apúrate, no toques eso, son palabras como familiares, ¿cierto? Vamos, no hay tiempo. Sin querer podemos apagar esa curiosidad natural. Pero tenemos un reto, nosotros como padres, como adultos. No siempre es enseñar más. Muchas veces es aprender a bajar nuestro ritmo para acompañar el de nuestros hijos. Tengan en cuenta eso. Vamos a hacer esa terapia. Porque cuando respetamos su tiempo de observación, les estamos diciendo, miren, palabras de confianza, lo que descubres es importante. Tu curiosidad tiene valor. Tu manera de aprender merece respeto. Y ahí estamos cultivando niños más observadores, más seguros y con ese deseo genuino de aprender. En esta diapositiva hablamos de algo muy fundamental en la infancia, que es el rol del adulto como guardián de la curiosidad. Y quiero que pensemos en algo muy importante. Los niños nacen siendo curiosos. Ellos quieren siempre estar tocando, explorando, haciendo preguntas, observando, experimentando. La curiosidad ya viene en ellos. Entonces, la pregunta no es cómo enseñarles a ser curiosos, sino cómo proteger esa curiosidad natural. Y aquí vemos tres formas. La primera es proteger su concentración. Muchas veces cuando vemos a un niño concentrado, observando un insecto, pasando agua de un recipiente a otro, armando algo o explorando una semilla, sentimos la necesidad de intervenir. Y les decimos, así no se hace. Ven, yo te explico. Hazlo más rápido. Pero en Montessori entendemos que la concentración es un regalo. Cuando un niño está enfocado, está construyendo pensamiento, atención y autonomía. Nuestro papel muchas veces no es intervenir, sino observar y respetar ese momento. De segundo tenemos aquí preparar el ambiente. Los niños aprenden mejor cuando tienen acceso a experiencias reales. No siempre necesitan juguetes electrónicos o materiales complejos. Muchas veces aprenden más con cosas simples y reales.
Por ejemplo, si les damos una lupa para observar, les proveemos un frasco transparente para que vayan recogiendo todo lo que vayan encontrando y exploran, o una pequeña regadera para cuidar una planta. Cuando les ofrecemos herramientas reales y adecuadas a su tamaño, les estamos diciendo: confío en ti, eres capaz. Y aquí de último tenemos el caminar a su ritmo. Como adultos solemos vivir, como se los dije, con prisa, pero los niños necesitan tiempo. ¿Para qué? Para observar, para repetir lo que están haciendo, para tocar y para descubrir nuevas cosas. A veces un niño puede pasar varios minutos observando una hoja, o una hormiga, o una semilla, y aunque para nosotros parezca algo pequeño, para ellos puede ser un gran descubrimiento. Respetar su ritmo es respetar su forma de aprender. Y este mensaje que aparece aquí debajo resume todo lo que hacemos como padres y educadores. ¿Qué debemos hacer? Darles herramientas. Llévense esta frasecita. Darles herramientas reales transmite un mensaje profundo. Confío en ti. Tu exploración es importante y la tomo en serio. Miren, ese rol tan importante de nosotros como adultos. Y cuando un niño se siente capaz, confiado y respetado, aprende con alegría y con sentido. Pero tenemos un tema interesantísimo, es el arte de devolver la pregunta. Y seguro nos ha pasado. Cuando vamos en el carro y de repente sale la pregunta: mami, papi, ¿por qué la luna nos sigue? O de pronto nos pueden preguntar: mami, papi, ¿de dónde sale la lluvia? A veces sentimos la presión de tener que dar una respuesta perfecta y científica. Nosotros no somos eso. Hoy quiero regalarle una frase mágica a Montessori. Tú puedes devolverle la pregunta y decirle: ¿tú qué crees? Porque al devolverle la pregunta, los estamos invitando a formular sus propias hipótesis, a pensar por sí mismos. Y si hacen una pregunta de la que realmente no saben la respuesta, no pasa nada. Decirle: no lo sé. ¡Qué gran pregunta! Vamos a investigarlo juntos. Es una de las lecciones más hermosas que pueden darles. Les están enseñando a investigar y a amar el aprendizaje. Los niños pequeños tienen lo que María Montessori llamó, y siempre lo he tratado en los otros talleres, la mente absorbente. Absorben en estas etapas el lenguaje que está a su alrededor. Todo lo absorben como unas esponjas y les fascinan las palabras exactas. No tengamos miedo de usar un vocabulario rico y preciso. En lugar de decir el bichito, acuérdense cuando decíamos que minimizábamos las palabras, el bichito tiene cuernitos, podemos decirle como son realmente las expresiones: la hormiga tiene antenas. Vieron que ahí estamos dándole vocabulario exacto. Podemos hablarle que es crisálida, que es la evaporación, que es savia, que van en las plantas, que es el magnetismo. Todas esas palabras las podemos utilizar. Usar la palabra correcta no es abrumarlos a ellos, llenarlos de cosas, no, al contrario, es dignificar su inteligencia y darle las herramientas precisas para que puedan nombrar el mundo que están descubriendo. Cada rincón de tu hogar está lleno de grandes oportunidades para que tus hijos descubran el mundo. Vamos a ver
algunos ejemplos que son muy cotidianos. Empezamos por el corazón de la casa. ¿Cuál es ese corazón de la casa? La cocina. Cuando invitamos a nuestros hijos a cocinar, sé que muchos de ustedes están en esa tarea. No solo estamos preparando la comida, estamos en una clase de química y física, indirectamente. Ellos no saben que están dando esa clase. Por ejemplo, cuando hornean pan o hacen unas sencillas galletas, ellos pueden observar con asombro cómo la levadura hace que la masa se infle. Para ellos eso es magia. Pero en realidad están viendo en acción las mezclas, las reacciones químicas y el efecto del calor y el frío. Déjenlos medir la harina, invítenlos, cojan una taza, digan esto es una taza de harina, déjenlo que mezclen el agua y que observen esos cambios que se están produciendo. Es ciencia pura en sus propias manos. Ahora movámonos hacia otro lugar de la casa, que es el jardín, o esas plantas que tenemos en las ventanas de la sala, porque ya todos no tenemos esos grandes jardines que tenían nuestros padres, pero sí nos gusta tener plantas en la casa, en la sala, para adornar, pero también necesitan su cuidado. Y este es su primer contacto que tienen los niños con la botánica y la zoología. No necesitan un gran patio, una actividad tan tranquila y sencilla como pedirles que limpien las hojas de una planta, le proveen con un algodón húmedo, y eso es una lección gigante para ellos. A través de esto aprenden sobre el cuidado del medio ambiente, la empatía hacia los seres vivos, y empiezan a entender los ciclos de vida. Se dan cuenta de que las plantas respiran, beben agua y necesitan de nuestro cuidado. Y finalmente nos vamos a un lugar que son, yo creo todos sabemos que son esas tareas domésticas que a veces hacemos en automático, como es la zona de lavado. ¿Sabían que doblar la ropa es una de las mejores clases de lógica y clasificación, verdad? Eso lo hablamos en sensorial. Cuando le piden a su hijo de preescolar que agrupen los calcetines por color, o que les ayude a separar los tenedores de las cucharas al guardar los cubiertos, están construyendo la base de su pensamiento matemático. Están aprendiendo a categorizar, encontrar patrones y establecer un orden lógico, habilidades fundamentales para las matemáticas que verán más adelante inmersas en la ciencia. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de esto. No necesitan ustedes ser científicos ni tener un laboratorio profesional para despertar la curiosidad de sus pequeños. Ustedes ya tienen todo lo necesario en casa. La próxima vez que cocinen, que rieguen las plantas o doblen la ropa, los invito a cambiar esa perspectiva. Inviten a sus hijos a ser sus asistentes de laboratorio. Transformemos las rutinas diarias en aventuras de aprendizaje. Hablemos ahora de esos momentos en los que queremos preparar una actividad específica en la mesa, lo que llamamos los experimentos estructurados. A veces, con toda nuestra buena intención de padres, queremos enseñarles muchas cosas a la vez en una sola actividad. Pero los niños pequeños necesitan claridad. Aquí es donde entra una regla de oro, que es aislar la dificultad. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que el experimento debe tener un solo propósito, una sola pregunta a resolver. Si mezclamos conceptos, su atención se dispersa
y la experiencia los puede confundir. Veamos dos ejemplos maravillosos y súper sencillos que pueden hacer ustedes mañana mismo en la cocina o podemos hacer eso. Vamos a hacer el experimento de flota o se hunde. Llenen en un tazón de vidrio transparente con agua. Elijan un par de objetos muy contrastantes, como por ejemplo una moneda que es pesada y un palito de madera que es liviano. Cuando presenten esta actividad, el objetivo no es contar cuántos objetos tenemos, ni repasar de qué color son. No. El único objetivo es observar qué hace el agua con ellos. Al aislar esta propiedad, el niño puede concentrarse plenamente. Invítalo a soltar la moneda y ver cómo toca el fondo. Y luego a soltar el palito, que no se va a hundir. No le den la respuesta, no le den esa respuesta antes de tiempo. Dejen que el agua misma sea la maestra que les muestre qué sucede. En el segundo experimento que tenemos, o esa actividad, pueden conseguir un imán simple y coloquen en una bandeja o en la mesa o diferentes objetos, unas llaves de metal y unos cubos o pinzas con unas pincitas de madera, pero pónganle dos cualidades diferentes, o sea, materiales, metal y madera. Y nuevamente inviten a su hijo a explorar haciendo que el imán, acercando el imán a la llave y luego a la madera. Y ese clac, cuando el metal salta el imán, es una revelación sensorial. Están siendo una fuerza invisible de la naturaleza en sus propias manos. Pero nuestro rol durante ese experimento, en esas actividades, nuestro trabajo es preparar el ambiente, o sea, conseguir, presentarle los materiales y luego dar un pasito atrás y observar en silencio. Si su hijo toma el cubo de madera y dice, esto se va a hundir, nuestro instinto de adulto es corregirlo enseguida. Vamos a estar calladitos. No, mira que la madera es ligera. Evitemos esa corrección verbal. Mejor digamos, vamos a probarlo en el agua para ver qué pasa. Permitan que él sea el mundo, tenga ese mundo físico y no el juicio del adulto, el que le va a enseñar esa realidad. Cuando aislamos la cualidad o la dificultad y les permitimos experimentar con sus propias manos, les estamos dando esas herramientas precisas para que construyan por sí mismos un conocimiento científico verdadero. Ya vimos qué tipo de experimentos sencillos podemos preparar, pero ahora viene el verdadero secreto, el cómo se los presentamos. A veces la forma en que introducimos una actividad es mucho más importante que la misma actividad en sí. Para que nuestros hijos descubran, que tengan esos descubrimientos, que sean realmente mágicos y efectivos, vamos a proponer estas rutas de estos 3 pasos. El primer paso, y a veces el reto más grande para nosotros, los adultos, es mantenernos en silencio. Como padre, nuestro instinto natural es explicarlo todo. Queremos darle toda la lección completa, pero a esta edad menos es más. Si vamos a mostrarles el experimento del agua, evitemos las explicaciones largas y complicadas sobre física o densidad. El niño no necesita esas palabras todavía. Lo que queremos es capturar su asombro. Y para eso el enfoque debe estar completamente en lo que ven sus ojos y lo que hacen sus manos. Esto nos lleva a este segundo paso, que es la demostración. Aquí nosotros nos convertimos en sus guías silenciosos. Imaginen que van a sumergir una piedra en el agua. Háganlo con movimientos muy lentos.
tranquilos y deliberados. Al movernos despacio, le estamos dando tiempo a su cerebro para procesar cada pequeño detalle de la acción. Lo ponemos en el agua y simplemente observamos juntos, en silencio, cómo se va al fondo. Esa pausa compartida crea una conexión increíble. Y finalmente llegamos al momento más importante, la invitación. Una vez que hemos modelado la actividad, damos un paso atrás y le cedemos el protagonismo. Con un tono amable y sin presiones, les ofrecemos el espacio. ¿Quieres intentarlo tú? Y aquí está la regla de oro del aprendizaje en casa. Debemos dejar que repitan el proceso tantas veces como necesiten. Si quieren hundir la misma piedra 20 veces, maravilloso. A través de esa repetición libre y sin juicios, ellos están perfeccionando su coordinación, entendiendo el concepto y sobre todo ganando seguridad en sí mismos. Presentar un descubrimiento desde la calma, el silencio y el respeto por sus tiempos transforma por completo la experiencia en casa. Pasamos de ser quienes les enseñan las cosas a ser quienes les abren la puerta para que ellos mismos descubran el mundo. Para ir cerrando nuestro taller de hoy, quiero mostrarles esta imagen que resume perfectamente todo lo que hemos hablado. Lo hemos llamado el ecosistema del asombro. A veces, cuando pensamos en la educación de nuestros hijos, sentimos que toda la responsabilidad y el peso del aprendizaje recaen sobre nuestros hombros. Pero miren este diagrama. El aprendizaje real es un trabajo en equipo compuesto por 3 elementos fundamentales. Tenemos aquí a la izquierda el niño. Primero tenemos al protagonista, que es el niño. Ustedes no tienen que enseñarle a su hijo a ser curioso. Ellos ya vienen con el motor encendido. Su única tarea en este ecosistema es aportar esa exploración sensorial pura y su capacidad infinita para asombrarse. Ellos están diseñados para tocar, vienen por lo que nosotros decíamos, no toque, no vea, observar, probar y maravillarse con el mundo que los rodea. Tenemos en el ambiente. En el ambiente, como vimos al principio, este es su hogar. Es la cocina, el jardín, la ropa para doblar. El ambiente aporta las experiencias de la vida práctica, el contacto con la naturaleza y la oportunidad de usar herramientas reales. Un niño aprende mucho más limpiando una hoja real, con un algodoncito, que viendo un dibujo de una hoja en una pantalla. Y finalmente estamos nosotros, el adulto. Fíjense en lo que se dice aquí, porque esto es liberador para nosotros. Su rol no es ser una enciclopedia andante ni un maestro estricto. Su rol es actuar como un guardián de esa curiosidad. ¿Qué aportamos nosotros? Nuestro tiempo, nuestra presencia plena y conectada y un vocabulario preciso. Si el niño encuentra un insecto en el jardín, le damos el nombre real, acompañándolo en su descubrimiento, sin interrumpir su proceso. Somos ese puente de confianza que los acompaña y los hace sentir seguros para explorar. Cuando logramos que estos 3 elementos se encuentren, la curiosidad natural del niño, un ambiente rico en la vida diaria y un adulto presente y respetuoso, ocurre la magia justo en el centro. Nace el conocimiento científico y verdadero.
Un aprendizaje que queda grabado para toda la vida porque se vivió con las manos y con el corazón. Quiero que se vayan hoy con esta frase que vemos aquí en la parte de abajo. No necesitas tener un plan de estudio complejo. No necesitas estresarte buscando programas complicados. Solo necesitas alinearte con estos tres elementos. Confíen en sus hijos, confíen en las oportunidades que le da su hogar y sobre todo confíen en ustedes mismos. Ya tienen todo lo necesario para ser los mejores guías de sus pequeños. Ahora los voy a invitar a que vean este video que se ha preparado para que ustedes vean también dentro del aula y fuera en el entorno del Colegio Montessori cómo viven los niños. Hola, soy María Claudia Puche, guía Montessori. Este es el Colegio Montessori Cartagena y hoy me encuentro en el área de ciencias. Cuando pensamos en ciencia, muchas veces imaginamos fórmulas, experimentos complejos o laboratorios. Pero en Montessori, la ciencia comienza de una forma más sencilla, con la curiosidad del niño. Observar, tocar, preguntar, así empieza el pensamiento científico. En el ambiente Montessori, la ciencia no se memoriza, se experimenta. Cada material, cada elemento del entorno es una oportunidad para descubrir.
En lugar de explicar, invitamos a pensar. En lugar de responder, despertamos a nuevas preguntas. A través de los sentidos, los niños construyen sus primeras ideas sobre el mundo. Exploran texturas, temperaturas, cambios y comienzan a hacer conexión. Lo más valioso es que la ciencia no solo ocurre en el aula, sucede en lo cotidiano, en la casa, en la naturaleza, en lo simple. Aquí el adulto no es quien tiene todas las respuestas, es quien acompaña, observa y guía con preguntas. Al final, no se trata solo de aprender sobre el mundo, sino de formar niños capaces de comprenderlo, cuestionarlo y transformarlo. Bueno, para terminar quiero dejarles esta reflexión. La mejor clase de ciencia que su hijo puede tener no ocurre frente a una pantalla ni en un cuaderno. Ocurre cuando ustedes lo toman de la mano, salen a caminar a su ritmo y se detienen a maravillarse juntos. Ese puente de confianza que construyen cuando comparten el asombro por una simple hoja seca es algo que se queda con ellos para toda la vida. Gracias por estar aquí, por su disposición para aprender y por ser los mejores guías para sus hijos. Me encantaría escuchar si tienen alguna pregunta o si alguien quiere compartir alguna anécdota de sus pequeños científicos en casa. Por aquí vamos a ver si hay alguien en el chat que nos están diciendo. Ok. Bueno. Para que sus hijos puedan transformar, puedan comprender el mundo.
Bueno, ¿alguien tiene alguna anécdota que hayan hecho con sus hijos, que hayan sido esos pequeños científicos, esos pequeños exploradores? Bueno, mil gracias por haber estado con nosotros. Por aquí nos dice muy buen mensaje de ir a la velocidad de los niños, siempre vamos con afán. Así es. Vamos a hacer esa terapia que les dije. Miren que disfruten a sus hijos, disfrútenlos. Es la etapa más linda. ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, mil gracias, que tengan un excelente resto del día. Gracias.